Bien, en el cuarto día de la Semana de la Ciencia iniciamos con la conferencia del ingeniero Bastos de la Gobernación del Cauca, titulada La quinoa como alimento en programas sociales del Departamento del Cauca, y nos centraremos específicamente en el proyecto más exitoso de seguridad alimentaria que tiene la Gobernación, que es el proyecto PANES. El ingeniero Bustos, que nos acompaña en este momento, es ingeniero forestal de la Universidad del Tolima, especialista en gerencia ambiental y desarrollo sostenible empresarial de la Universidad de Santiago de Cali, diplomado en Derecho Administrativo con énfasis en el campo regional y en bases para la incorporación de la dimensión ambiental en los programas de educación superior. Cuenta también con amplia experiencia en el tema de manejo de cuencas hidrográficas y seguridad alimentaria. Actualmente es coordinador del programa PANES en la Gobernación del Cauca, docente de varias cátedras de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT y instructor del SENA Regional Quindío. Le agradecemos mucho, ingeniero Bastos, por su presencia en la Semana de la Ciencia. Agradecemos mucho también a la Gobernación del Cauca por aceptar la invitación de la Red de Bibliotecas del Banco de la República y les agradecemos a todos también por participar. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Es para mí muy placentero poder compartir en este espacio con ustedes la experiencia que hemos tenido en el Departamento del Cauca en programas de seguridad alimentaria y particularmente la experiencia que hemos tenido alrededor de la quinoa como un eje principal que soporta, digamos, las acciones que tienen que ver con seguridad alimentaria en el departamento. La quinoa como alimento en los programas sociales del Departamento del Cauca la hemos venido utilizando desde hace algún tiempo con algunos resultados. El Departamento del Cauca cuenta con un plan departamental de seguridad alimentaria y nutricional que se llama Cauca sin hambre. El programa PANES está inmerso dentro de este plan departamental de seguridad alimentaria y nutricional que se convirtió en política pública departamental de seguridad alimentaria. De ahí pues la importancia del programa en este sentido, puesto que eso nos garantiza que por lo menos hasta el 2019 nosotros podamos contar con esta política pública que implica que todos los gobernantes, independiente de su credo político, raza o religión, pues deberán continuar con el programa de seguridad alimentaria ya que se volvió política pública. Yo quisiera como ponerlos un poco en contexto de la situación que vive el departamento del Cauca, que me parece que es muy importante, porque a veces cuando estamos en otras latitudes o en otros espacios, pues no podemos dimensionar realmente cuál es, digamos, la gravedad de la situación que puede vivir un departamento como este. Yo tengo aquí unas cifras acerca de justamente de lo que es la seguridad alimentaria y podemos hablar de que hogares en inseguridad alimentaria en el litoral pacífico es del 65.6 y en el resto del departamento de 61.9, ¿cierto? Frente a una inseguridad alimentaria del país de 42.7, comprenderán ustedes que si nosotros miramos esta cifra más o menos en promedio en el departamento, estamos con el 63% de las familias que habitan este departamento están en situación de inseguridad alimentaria. O sea, haciendo un cálculo aproximado podemos hablar de que más de la mitad de la población del departamento se encuentra en ese estado. Quiere decir, cuando hablamos de inseguridad alimentaria, que y de acuerdo pues a la encuesta como la realiza la ENSIN, que es digamos la base donde tomamos los datos, quiere decir que la familia, digamos en el último mes o en la última semana, ha tenido que disminuir la cantidad de alimentos que normalmente consume, ha tenido que disminuir una de sus comidas diarias porque realmente no les alcanzan los recursos
para poder comprar esos alimentos. Entonces esto nos pone en una situación grave y particularmente en la costa pacífica, pues vemos que la situación se puede agravar más. Esto pues obviamente trae unas consecuencias y esas consecuencias con las cuales uno mide es el retraso en el crecimiento en niños menores de 5 años. Ese retraso en el crecimiento en esos niños menores de 5 años significa que los niños no están recibiendo los alimentos adecuados para su edad y sus requerimientos. Ese retraso en el crecimiento en el departamento del Cauca está en 23% frente a una cifra nacional promedio de 13.2%. Digamos que es una cifra de verdad, yo la diría que escandalosa y que nos motiva pues a seguir trabajando en torno a digamos, unos alimentos que de verdad proporcionen una energía y sobre todo una proteína, porque ese retraso en el crecimiento está ligado directamente con el bajo consumo de proteína, sobre todo de los niños en estos primeros estadios de la vida. Seguimos con las otras cifras. En niños menores de 5 años con anemia tenemos un 32.6 frente a 27.5. Tenemos población con deficiencia en el consumo de zinc, ahí estamos viendo las cifras y las podemos ir comparando con lo que tiene Colombia. Población con deficiencia en el consumo de calcio, 96.1% es también con deficiencia. Obviamente sí se consume algo, pero no se consume lo que se requiere. Nosotros normalmente vemos que el campesino generalmente tiene sus vacas, su vaca, la ordeña y lo que hace es que vende la leche pero no la consume y con la plata de la leche compra arroz o compra pastas o alguna otra cosa que realmente no suple sus necesidades nutricionales. Y así podemos seguir pues con cada uno de estas cifras. Encontramos que el índice de necesidades básicas insatisfechas a nivel rural pues es del 61.97, es bastante también elevado. Y tenemos en el área urbana, pues es un poco menos, pero frente a la cifra que hay de Colombia, pues siempre está alto. La línea de pobreza, estas son cifras del año 2005, tenemos que es del 63% y la línea de indigencia del 28.2%. Si ustedes suman esas dos cifras nos da como alrededor de 91%, entonces miren la situación en la que está el departamento, si el 91% de los caucanos estamos pobres, ¿cierto? El coeficiente de Gini que mide digamos la inequidad, pues también es bastante alto. No tengo aquí en el momento la cifra del país, pero pues realmente el panorama es complicado. Entonces, frente a este panorama, y en una administración de la gobernación en el año 2004, pues, y ante la necesidad digamos, de atender de alguna manera esta situación, pues empezamos a pensar qué sería lo que se podría hacer en el departamento con esta situación, pues, que ya les he comentado. En ese año el departamento estaba, además de todas las otras cosas, estaba en Ley 550, Acuerdo de Pasivos, o sea que este departamento estuvo durante 10 años sin hacer inversión en la parte social, únicamente pagaba deudas. Era muy complicado pues poder hacer cualquier tipo de inversión en lo social, puesto que no se contaban con recursos para ello. Fuera de eso, la situación nutricional en ese año, en el 2004, una cifra que nos mostraba el DANE en la encuesta nacional de hogares, nos hablaba de un 24% de desnutrición en la población en general, ¿sí? Con esto y también realizando un trabajo rápido de diagnóstico en los escolares, encontramos que muchos de ellos estaban también en situación de desnutrición y por tanto pues era necesario que ellos se hiciera un trabajo con ellos, sobre todo porque también estaba implícito en ello una alta deserción escolar, ¿cierto?
porque los niños generalmente no tenían comida y para poder asistir a la escuela era muy complicado poder ir si la escuela no les garantizaba el alimento. Teníamos una baja productividad, un escaso desarrollo, una baja capacidad productiva dentro de las instituciones educativas, que es donde básicamente trabaja el programa, y una infraestructura deficiente porque no habían unos espacios adecuados para que el estudiante pudiera recibir los pocos alimentos que se podían consumir. ¿Qué hace PANES? Pues PANES es un programa que fue pensado por el origen de los recursos que en ese momento podía disponer el departamento, que eran los rendimientos financieros de los recursos del SGP, del Sistema General de Participaciones. Entonces teníamos que atender población escolar, obviamente era una población que realmente necesitaba también el apoyo. Entonces, con esos recursos nosotros logramos que se prestara una asistencia técnica para la producción de alimentos en las unidades agropecuarias o agroindustriales de las instituciones educativas, también apoyando la producción comercial de estas instituciones en la cual se soporta la alimentación escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que con esos recursos se montaban unos proyectos productivos en las granjas escolares, ¿cierto? De estas instituciones trabajábamos únicamente con las agropecuarias porque tenían área para sembrar y servicio de restaurante escolar. Todo lo que se sembrara y lo que se produjera en esas granjas iba a atender directamente los restaurantes para mejorar la dieta alimentaria de los niños que estaban ahí. O sea que aumentábamos el consumo y sobre todo el acceso pues, a alimentos que antes no podían consumir. Aquí pues podemos observar que los niños y los muchachos recibieron con entusiasmo el programa. Ustedes ahí los pueden ver trabajando efectivamente pues con todas las, digamos, las diferentes acciones que se pudieran hacer en sembrar las hortalizas, verduras, ¿cierto? Y se hizo un trabajo particular con todos ellos para mejorar otro tipo de acciones. También se hizo a partir del 2008 un seguimiento nutricional a los niños, niñas, adolescentes de esas instituciones educativas. Inicialmente no pudimos levantar una línea base que hubiera sido pues lo ideal para saber en qué condiciones estaban esos niños, pero a partir del año 2008 empezamos a hacer ese seguimiento. Se hace prácticamente con todos los niños vinculados al programa y le llevamos un registro anual de peso y talla para ir conociendo o ir determinando pues cómo ha sido su avance o no avance frente a estas condiciones. Obviamente estamos hablando de la población que tenemos nosotros bajo nuestra digamos supervisión. O sea, las instituciones educativas agropecuarias son alrededor de 85,000 niños con los que estamos, niños y jóvenes con los que estamos trabajando. Aquí, de las otras acciones que realiza el programa, encontramos que estamos haciendo o mejorando lo que son las competencias y hábitos alimentarios. Esto se hace mediante una capacitación con demostraciones de métodos del personal que nosotros tenemos a cargo, el cual promueve y difunde esas competencias para la seguridad alimentaria y el mejoramiento de los hábitos alimentarios de las comunidades educativas. Ahí sí que es importante porque a veces, digamos, a veces no hay los recursos suficientes para atender, digamos, la demanda de alimentación, pero afuera de eso la gente no conoce qué es lo que debe comer. Entonces usted puede ir a campo y encuentra que la gente puede comer 1 libra de arroz y 2 libras de papa y fuera de eso le enciman espaguetis o fideos como llaman por allá, y realmente no, porque la gente no, o sea, no quiera consumir otras cosas y no porque no sabe del valor alimenticio. En una encuesta, justamente la encuesta en sí, la encuesta nacional sobre la situación alimentaria y nutricional del departamento, se especificaba
que los caucanos, el 70% de lo que consumen son carbohidratos, y por el contrario lo que es proteína es muy bajo, y lo que son alimentos reguladores también es muy bajo el consumo. Y no solamente eso creo que pasa en el Cauca, puede pasar en muchos departamentos pues, de aquí del país, y es justamente en ese sentido que nosotros quisimos hacer una labor específica con todos los escolares que tarde o temprano irán a ser padres de familia y seguramente van a tener la oportunidad de criar unos hijos y poderles dar una mejor alimentación ya con esta capacitación que ellos tienen. Obviamente dentro de nuestro programa nosotros encontrábamos que hacer comer ensalada a un niño, yo creo que a ustedes también les ha pasado, es como muy complicado, sobre todo si los mismos padres ni siquiera consumen verduras y hortalizas. Es complicadísimo. Sin embargo, pues también hay otras maneras de mejorar esto, y es permitiendo que los niños se les haga una presentación pues como agradable, que ellos la puedan consumir, una. Y la otra es que ellos sepan cuál es el valor nutricional de cada uno de los alimentos. Nosotros ya hemos hecho algunas experiencias con ellos, y a pesar de que pueda que no les llame mucho la atención, pero cuando uno les dice, les pasa una zanahoria y ellos se las van a consumir, ellos se quedan pensando, bueno, esta zanahoria no me gusta, pero me dicen que tiene vitamina A, que tiene vitamina C, que la vitamina A sirve para la piel, para la vista. Entonces como que se animan a comérsela, y ya es, digamos, un avance frente al desconocimiento que se tiene de los valores nutricionales de los alimentos. Entonces digamos que en ese sentido con el programa hemos realizado pues algunas acciones que me parece que han ido calando en digamos en esta población que nosotros estamos atendiendo. Aquí pues vemos diferentes fases de lo que se hace pues allá en alimentos, ¿cierto? Ahí tenemos los pollos que los mismos niños, ellos se encargan a veces los comercializan, ¿no? Y se ha trabajado mucho el aspecto de culinaria. Ahí en el aspecto de culinaria pues tenemos grandes cosas importantes que se han hecho no solamente con la quinoa, sino con otros productos del Cauca, como el guandul, que tal vez algunos de ustedes los hayan podido oír mencionar. Traje aquí a colación una frase de un documento del Banco Mundial en donde nos dice que al reducir la desnutrición y la malnutrición por carencia de micronutrientes, se reduce directamente la pobreza en su definición amplia, que incluye el desarrollo humano y la formación de capital humano. Sin embargo, la desnutrición también está estrechamente vinculada a la pobreza de ingresos. La prevalencia de la malnutrición suele ser 2 o 3 veces mayor, en ocasiones aún más, entre el quintil de ingresos más bajos que entre el de ingresos más altos. Entonces lo que quiere decir es que estas consecuencias pues están directamente relacionadas con lo que son los ingresos, y cuando uno trabaja seguridad alimentaria seguramente tiene que pensar también en cómo es que va a mejorar los ingresos. Y ahora sí, como estamos en el Año Internacional de la Quinoa, y justamente la quinoa es, digamos, un producto estrella, bandera para nosotros en el departamento, y sobre todo en el programa PANES, porque a raíz del programa PANES fue que se empezó a impulsar, digamos, el cultivo de la quinoa en el departamento. Estos son los aspectos de un cultivo en un municipio del Cauca que se llama Bolívar, un corregimiento que se llama Los Milagros y otro que se llama San Juan, en donde prácticamente están concentrados en el departamento los núcleos productores de quinoa. Este es el corregimiento del que les hablaba, San Juan. Es un aspecto que uno ve ahí como muy específico por esta región, donde están ya cultivando lo que es la quinoa desde hace unos 4 o 5 años. Estos corregimientos eran, digamos, donde se sembraba la mayor cantidad de amapola, son de tipo frío, ¿cierto? En alguna ocasión hubo fumigación,
en esa zona y la gente, los campesinos que eran los que sembraban la amapola, pues se quedaron prácticamente sin de qué derivar ingresos. Justamente por esa época nosotros estábamos haciendo promoción de la quinoa y ellos se acogieron a la quinoa y prácticamente la quinoa vino a hacer un trabajo de sustitución de cultivos de uso ilícito sin estárselo proponiendo pues directamente la gobernación y el Estado. Simplemente la gente vio una oportunidad en ello y empezó a sembrar quinoa, habida cuenta de que la gobernación del Cauca pues estaba garantizando la compra del producto. Y esa compra del producto pues se garantizaba para nosotros poder hacer una transformación que se hace en la Universidad del Cauca, pero de lo cual les contaré más adelante. La quinoa, pues ahí estaba hablando de las propiedades, pero yo creo que los que están aquí, si están aquí, justamente ya conocen de las propiedades de la quinoa. Ese no es el tema mío, ni voy a ahondar en eso, pero sí en lo que nosotros hemos hecho. Justamente como se estaba impulsando ese cultivo de la quinoa, se hizo un convenio con la Universidad del Cauca en su planta procesadora de granos y se empezó a trabajar, digamos, una bebida de alto valor nutricional tipo colada, que nosotros le llamamos, en donde se mezclaba la quinoa con otros cereales y ese producto lo distribuíamos en las instituciones educativas con el fin de que les dieran el refrigerio a los escolares durante un tiempo, pues de acuerdo pues a la producción que tuviéramos, a los recursos que la gobernación pudiera aportar para esta producción. Aquí tenemos también este es el empaque de nuestra colada. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, lo que podemos producir con esa harina de quinoa y mezclada con otras harinas, como son galletas, ¿cierto? Estos son aspectos de unas ferias que se realizan en todas las instituciones, ¿cierto? ¿Qué hemos producido allá en el departamento a base de quinoa, ¿cierto? Hemos hecho una mezcla de harinas para bebida, alrededor de 160 toneladas, unas harinas para panificación y repostería, que es la harina de quinoa sola, como unas 40 toneladas. Esa para panificación y repostería está mezclada con harina de trigo y en algunas ocasiones con harina de guandul, harina de quinoa sola, harina de guandul también, para un total de unas 215 toneladas, que si nosotros las reducimos a raciones nos da alrededor de 10.750.000 raciones que han sido pues aportadas para los escolares allá del departamento. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado que haya un mejoramiento de la disponibilidad y acceso a los alimentos básicos a niños, niñas y adolescentes y escolares. Estas cifras que aparecen ahí en toneladas son de las toneladas de alimentos que se han producido en esas granjas escolares, ¿cierto? De diferentes clases de alimentos. Esto incluye alimentos tales como verduras, hortalizas y proteína de origen animal, proteína de origen vegetal. Entonces, tenemos ahí unas cifras, unos años más, otros años menos, pero siempre podemos observar que a veces se nos baja la producción y está relacionada directamente con la situación, digamos, por el cambio climático, los inviernos muy fuertes, las grandes sequías. Producción desde el 2006 al 2012 de 3.368 toneladas, que yo creo que es una cifra importante que antes no se producía, ¿cierto? Hemos hecho un mejoramiento de las habilidades y competencias relacionadas a estilos de vida saludable y hábitos alimenticios, un mejoramiento de la ingesta dietética de los escolares a través del consumo directo o transformado de alimentos de alto valor nutricional, disminución de los índices de desnutrición aguda y global en escolares y mejoramiento de la infraestructura para la alimentación escolar. Cuando hablo de la infraestructura me estoy refiriendo específicamente a restaurantes escolares,
lo cual, digamos, la Secretaría de Educación del departamento ha hecho un esfuerzo importante para mejorar estos espacios, porque los niños normalmente comían por ahí sentaditos en los barrancos, en los potreros o en los mismos salones de clase. ¿Qué de lo que hemos producido, digamos, está direccionado en proteína animal, en frutales, en alimentos reguladores, en proteicos y en energéticos? Ustedes ahí ven pues la producción, los porcentajes de esa producción, y lo que hemos querido es que la alimentación pues sea variada, ¿no? E impulsar, digamos, el consumo sano de alimentos. Debo decir que en el 95% las instituciones educativas con las que nosotros estamos trabajando al menos en sistemas de producción limpia, ¿cierto? En algunos casos orgánica, y eso pues ya es muy importante en cuanto a la calidad de los alimentos que están consumiendo los escolares. También encontramos, digamos que se han desarrollado algunas capacidades, y sobre todo lo que hemos querido es generar un cambio de actitud frente a las labores del campo de los escolares. Normalmente, quiero pues contarles que el departamento del Cauca, como muy pocos hay ahora en el país, es un departamento cuya población en su mayor porcentaje es rural. El 64% de la población del departamento del Cauca está ubicado en zonas rurales. Obviamente estas instituciones con las que nosotros trabajamos efectivamente están la gran mayoría en zona rural. Esto lo que implica es que ha habido como, digamos, un desprecio hacia la actividad del campo, que incluso los mismos padres le transmiten a los hijos diciendo, seguramente es que yo no quiero que mi hijo esté echando asadón como me ha tocado a mí, etcétera, yo quiero que él salga a la ciudad, etcétera. Pero frente a la opción que presenta el programa PANES, lo que la gente empieza a valorar es que el campo sí puede ser una opción de vida, puede ser productivo y puede generar un desarrollo importante para la comunidad. Yo lo que aspiro es que todos estos niños que ahora están recibiendo una mejor alimentación, todavía falta mucho obviamente, sean unos niños que puedan desarrollar sus capacidades cognitivas de aprendizaje y de desarrollo, que generen eso, desarrollo para sus regiones, para el departamento, para su misma vereda incluso, porque ¿qué podemos esperar nosotros con esos 23% de niños menores de 5 años que tienen retraso en el crecimiento? Y cuando hablamos de retraso en el crecimiento, no solamente de la talla, o sea, de la estatura, sino también de su crecimiento intelectual, o su crecimiento del cerebro. Entonces, es un niño que más adelante no le va a poder aportar cuando sea adulto nada a la sociedad, o muy poco. Son esos personajes que empiezan a ser sujetos de los subsidios que tiene que dar el Estado. En un estudio que hicieron en el Perú, creo que el Programa Mundial de Alimentos, que son condiciones muy similares a las nuestras, determinó que era más barato para el Estado coger y comprar la comida y dárselas a esos niños, que después tener que sostener un adulto improductivo por muchos años, porque es un adulto que le tenemos que dar de todo, lo tenemos que subsidiar para todo y que realmente no va a generar desarrollo. En la medida en que un niño pueda recibir la alimentación adecuada en el momento adecuado, y dentro de ello vamos a contar con la quinoa, que este es pues como nuestro objetivo, las cualidades ustedes ya las saben, ¿cierto? Seguramente vamos a tener niños mejores que van a ser unos adultos productivos, que van a ser unos adultos que van a generar desarrollo, que van a generar innovación, que van a ser creativos y que vamos a tener ese desarrollo que departamentos como el Cauca requieren. Aquí encontramos cuál es la evolución de la desnutrición, que es lo importante, y dentro de ello pues saber que la quinoa tiene ahí su aporte también muy importante por las zonas que está dividido el departamento, ¿cierto? En el 2008, que fue cuando comenzamos, teníamos una desnutrición global. Estamos hablando de desnutrición global porque es el indicador trazador
para esta población que nosotros tenemos, es la que relaciona el peso con la edad, ¿sí? Y hemos venido disminuyendo la desnutrición año a año, alrededor de 4 puntos. Entonces, digamos, obviamente no es únicamente el programa PANES, pues está también lo que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los recursos que reciben por Ley 715, y todos ellos pues se aunan para que nosotros podamos mostrar estas cifras y poder determinar que realmente con programas como esto hemos logrado hacer un aporte importante para disminuir esa desnutrición, y que todavía nos hace falta mucho por hacer, y que también tener en cuenta que para disminuir un punto, sobre todo en estos indicadores de nutrición, normalmente llevaría unos 10 años con programas así de choque, pero sin embargo lo hemos logrado como en menos tiempo. Nos hacen falta recursos, pero en la medida del tiempo se han podido ir consiguiendo. Este es parte del equipo con el que nosotros trabajamos en una degustación de nuestra colada o nuestra bebida de alto valor nutricional, que la tenemos en casi en todas las partes donde estamos, que la promocionamos. Obviamente nosotros no, para las instituciones no tiene ningún costo, nuestros programas son sociales, entonces ante ello no cobramos, simplemente se entrega a estas poblaciones de alta vulnerabilidad, también a familias con niños menores de 5 años. Yo creo que aquí termino, les agradezco mucho su atención. Pues si hay alguna pregunta, pues... Bien, muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Vamos a abrir un espacio, tenemos más o menos unos 10 minutos para preguntas. Las personas que deseen hacer alguna pregunta al ingeniero Basto, con mucho gusto les envío el micrófono para que todos nos escuchemos. Y pueden levantar la mano, por favor. ¿Cuántos campesinos tiene vinculados cultivando la quinoa y cuántas hectáreas más o menos? Y si toda la producción se la compra el programa. Bueno, ahí son varios temas. Digamos que la quinoa, como es un cultivo, digamos, de 6 meses, ¿cierto? Entonces, digamos que las áreas sembradas nos varían mucho. Hay unos semestres que hay mucha sembrada, otros semestres que no. Los campesinos que nosotros tenemos son un buen número, bastante. Hemos podido hablar de alrededor de 1.300, 1.500 campesinos sembrando quinoa, pero es que nuestros campesinos, en particular de esas zonas que les comentaba, son minifundistas. Nosotros no tenemos allá grandes extensiones de terreno, y los que siembran son esos campesinos. Entonces podemos tener muchos usuarios, pero muy pocas áreas sembradas. Esos 1.000 y pico de campesinos sumarán, lo máximo que hemos llegado a tener son como 1.300 hectáreas sembradas en alguna época, pero depende también de la demanda. Estos campesinos, pues ellos, digamos que yo diría que el que es terrateniente máximo tiene sembrada como que 2 hectáreas, creo que hay uno que tiene 2 hectáreas, hay como 3 que tienen de 1 hectárea, de ahí en adelante son 1.000 metros cuadrados, 5.000 metros, 3.000 metros, según lo que ellos tengan. Y que el campesino, digamos, en su real saber y entender y en su sabiduría que la tienen, ellos no cultivan la quinoa permanentemente, porque recordemos que la quinoa es un cultivo de alto valor, de alta extracción de nutrientes del suelo. Entonces ellos siembran es un pedacito de su área, cosechan, dejan descansar ese pedacito, siembran por ahí frijolito u otras cosas que le vuelva a aportar el nitrógeno al suelo, se van para otro lado, por ahí al año, a los 2 años vuelven y siembran en el pedacito que antes sembraron, porque ellos saben que esto no lo pueden, o sea, en un mismo sitio no van a sacar más de 2 cosechas de la misma quinoa. Entonces, por eso es que a veces las cifras nos varían, nos cambian. En ese momento la gobernación presentó al Fondo Nacional de Regalías un proyecto para consolidación de la cadena productiva de la quinoa por valor de 14.000 millones, y digamos que las expectativas frente a esto es aumentar el área de siembra en 1.500
1.500 hectáreas, ¿cierto? Y mejorar lo que es la productividad de la quinoa. En estos momenticos en el Cauca hemos llegado a una productividad de alrededor de 1.500 kilos por hectárea, frente, digamos, a otros departamentos o en otros países en donde sacan quinoa de 3.000 kilos, 4.000, 5.000, utilizando así mucho agroquímico. La otra ventaja de la quinoa del departamento es que básicamente es una quinoa, por lo menos ya llamémoslo que de producción limpia, porque nuestros campesinos no tienen para comprar pues estos químicos para hacer producir más, sino que lo que ellos, el abono que le echan es el compostaje que ellos realizan en su finca, y es un trabajo que nosotros también hemos venido impulsando, la producción de abonos dentro de la misma finca de cada campesino para atender este tipo de cultivos. Obviamente esto pues limita un poco lo que es la producción, ¿cierto? Tenemos, digamos que el proyecto quiere también mejorar lo que es todos los temas de post cosecha, porque también tenemos inconvenientes ahí, apenas pues estamos desarrollando todo esto, y yo creo que mejorando estos temas de post cosecha pues vamos a tener también una mejor productividad de nuestro cultivo principal. La Gobernación del Cauca, digamos, tiene, digamos, unos recursos limitados, sí, para la compra de la quinoa, pero digamos que en este momento en que la quinoa es un boom a nivel internacional, todo el mundo anda buscando quinoa, entonces yo creo que ya el tema de la comercialización de alguna manera se va a superar, sin querer decir que no hay que trabajar en torno a ello, se va a superar porque en ese momento hay una demanda importante. Digamos que hace un par de años se nos bajó la demanda, y esto pues generó una escasez del producto que incluso nosotros nos vimos afectados, y no solamente nosotros, sino también en Nariño no había la suficiente quinoa, en Boyacá, que es otro productor, en Cundinamarca, incluso todavía hay en este momento deficiencia de producción de quinoa. Justamente lo que quiere hacer este proyecto es poder aumentar esas áreas, poder aumentar la productividad para poder tener, digamos, una oferta adecuada a las condiciones que demanda el mercado. Usted decía que en el año 2008 habían iniciado el control de peso y talla, y a esta fecha, 2013, ¿tienen algunos resultados nuevamente? Hasta el 2012 tenemos, al 2013 estamos apenas digamos, en el procesamiento de la información, porque siempre tomamos alrededor de 50.000 datos de los niños y estamos cambiando, digamos, de software para medir esto. Antes trabajábamos con el software que se llama Metrix, que es el que usa el ICBF, ahora vamos a pasar al Antro, a pesar de que el Metrix es derivado del Antro, pero vamos a utilizar el Antro, que lo tiene implementado ya la Secretaría de Salud, y pues vamos a trabajar directamente con ellos en este sistema o en este software para la medición. Bien, entonces damos por terminada la primera charla de este ciclo. Les agradecemos. Vamos a dar un break de unos 5 minuticos mientras el doctor Santiago Sáenz alista su presentación. Muchas gracias.